Hola, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre algoritmos de ordenamiento. Existen muchos algoritmos de ordenamiento, pero hoy día de hoy vamos a hablar tres, que son inserción, burbuja y selección. Bueno, vamos a iniciar con el de inserción. Y el de inserción dice, el algoritmo de inserción funciona ampliando una sublista ordenada 1 a 1. Inicialmente la sublista ordenada contiene el primer elemento de la lista original. Entonces va cogiendo el primer elemento y va comparando. Si ese elemento de ahí es mayor al otro próximo elemento, va a cambiar y se va acumulando en una sublista. Aquí vemos que el número 11 es mayor que 5, entonces sí, entonces va a cambiar, se va a quedar guardado en esta sublista. Luego, viendo que el 11 es mayor que 2, ¿verdad? Se va guardando en esta sublista, pero el elemento que está guardado en esa sublista también se va a comparar y va viendo con el primer elemento. Si el 5 es mayor que 2, cosa que sí, entonces cambia. Y entonces seguimos con esa misma sublista. Va comparando. Número 11 es mayor que el número 7. Sí. Entonces va a cambiar. Ya quedaría el resultado final. Después vamos a hablar sobre el algoritmo de ordenamiento selección, que comienza buscando el elemento más pequeño en la lista no ordenada y intercambiándolo con el primer elemento. Eso quiere decir que en el algoritmo va buscando el número más pequeño de esta lista. Y en esta lista sería el número 2. Entonces va a cambiarlo con el primero, que sería el 11. Y otra vez hace lo mismo. En este listado, pero ya no contando el primer elemento, sino al próximo, que sería el 9, va buscando, no, el 9. Está buscando el número más pequeño de esta lista y va intercambiándolo con el próximo lugar, que quedaría este resultado final. Luego, vamos a hablar de burbuja. El de burbuja comienza preparando cada par de elementos adyacentes en una lista intercambiada si este tiene un orden correcto. Entonces, quiere decir que el primer elemento de la lista se va a cambiar con el próximo y así sucesivamente hasta quedar en un orden específico. Entonces, vemos que el número 11 es mayor que el número 9. Sí, entonces va a cambiar. Luego, otra vez, el número 11 es mayor que 5. Sí, va a cambiar. Y así sucesivamente. Ya. Ya teniendo el orden hecho, luego vamos a ver el número 9 es mayor que 5, se va a cambiar. El número 2, el número 9 es mayor que 2, sí, se va a cambiar. Y así tener hasta el orden. Y luego vemos que el número 5 es mayor que 2, sí, y ahí va a quedar el resultado final. Bueno, pero ustedes se van a preguntar, ¿cuál cree que sería el mejor o en ciertos casos cuál se utilizaría más? Entonces aquí hacemos un ejemplo de que los tres algoritmos van a tener 100.000 datos o miles de datos. Y entonces, ¿cuánto tiempo de ejecución va a tardarse? Y aquí lo hacemos de forma descendente y ascendente. En la forma ascendente vemos que el método de selección se demora entre 3 y 2 segundos o 4 segundos. Lo que pasa puede ser por la precisión u otros factores sincronizados en el procesamiento del sistema. Vuelta el de inserción puede deberse a que un arreglo de 10.000 elementos realizaría un número de comparaciones y intercambios, lo que llevaría mucho tiempo. Por eso también se demoraría. Y en cambio el de burbuja, esto lleva a que el tiempo de ejecución se larga porque como un arreglo de 10.000 elementos se tardaría en hacer full comparaciones y posibles intercambios, igualmente que el de inserción. Aquí vemos también igualmente de forma descendente, que sucedería básicamente lo mismo, por el acumulamiento de muchos datos se demoraría más. En cambio depende de los momentos. Bueno, en general la inserción puede ser más eficiente al método de la burbuja o par juntos de datos pequeños, ya que realiza menos comparaciones de intercambios a comparado a los otros. El método de selección también es muy eficiente que el método de burbuja para conjuntos de datos pequeños, pero tiene una desventaja que requiere más comparaciones que el método de inserción. Entonces el método de burbuja es más eficiente de los tres en la mayoría de los casos, ya que su complejidad temporal es de n2, que significa n el número de elementos que tiene dentro de los datos. Entonces, el método de burbuja puede ser útil para conjuntos de datos casi ordenados, ya que solo necesita realizar un pequeño número de pasadas. El método de selección es un algoritmo muy sutil, lo que significa que no requiere memoria adicional para almacenar datos ordenados temporalmente. Y el método de inserción es un algoritmo estable, lo que funciona y conserva orden relativo entre elementos iguales. Muchas gracias.